Bueno, las funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales son funciones de esta forma. A elevada a la x, es decir, algo elevado a un exponente. Estas funciones, por supuesto, que pueden estar multiplicadas por algo, sumado algo acá, restado, como cualquier función, pero este es el origen de la función. Y esta función, su gráfico es así. Su gráfico puede ser una función que crece, ¿sí? O su gráfico puede ser una función que decrece. Esas son las funciones exponenciales. Estos van a ser sus gráficos. Esto de qué van a depender, que crezcan, que decrezcan, van a depender de esta A. Cuando esa A sea mayor que 1, la función va a crecer. Y cuando esa A sea menor que 1 y mayor que 0, la función va a decrecer. Así es como se comportan estas funciones exponenciales. Las logarítmicas, que son funciones del tipo i igual a logaritmo en base b de x, estas funciones, esa es su representación, también son funciones que crecen o que decrecen de acuerdo a su base. Estas funciones logarítmicas y exponenciales, que son inversas, crecen o decrecen de acuerdo a su base. Cuando esta base sea mayor que 1, esta función hace esto. Y cuando esta base sea menor que 1, esta función hace esto. Es decir, cuando la base sea mayor que 1, esta va a ser así. Y cuando la base sea menor que 1 y mayor que 0, no puede ser negativa, esta va a decrecer. Muy bien. ¿Tienen asíntotas? Sí, estas tienen asíntotas, como esas homográficas racionales que veíamos. Estas tienen asíntota horizontal, ¿ves? Estas tienen asíntota horizontal. Tienen asíntotas horizontal de ecuación x, perdón, de ecuación y igual a 0 en este caso porque hace el eje x de asíntota y igual a 0. Esa es la asíntota. Y estas sí tienen asíntotas vertical. Asíntotas vertical. Las logarítmicas tienen asíntotas vertical. Estas sí de ecuación, en este caso x igual a 0, porque el eje le hace de asíntota. El eje y, que en ese caso es cuando x vale 0, pero eso se va a ir desplazando, eso vamos a observar que eso va a tener que ver con el argumento del logaritmo. Ahora vamos a chequear, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, vamos a hacer un ejemplo acá. Si a nosotros nos dieran una función f de x igual a 4 a la x, esta función sola, esta función rápidamente uno podría darle unos valores. De hecho, la profe acá dice que le den valores. Yo digo 4 a la 0 me da 1, le daría el 1, 4 a la 1 me da 4, 4 a la 2 me va a dar 16, me va a dar muy grande. ¿Sí? Entonces pongo el menos 1, 4 a la menos 1 me da un cuarto, pongo el menos 2, un 16avo. ¿Sí? Y eso voy haciendo esto, voy reemplazando la x que me dan en la función. Luego, si yo estos valores pues los pongo en un sistema de ejes cartesianos, esta función me va a quedar así. 0 para la x, 1 para la y. 1 para la x, 4 para la y. 2, 3, 4. Menos 1 para la x, un cuarto para la y. Por acá. Menos 2 para la x, más pequeño, un 16avo. Y esto va a ser así. Y va a ir creciendo la función para allá, gráficamente. ¿Qué le puede pasar a esta función? Y podría estar multiplicada por menos 1. Podría haber otra que te diga, mira, yo tengo una parecida, que es menos 1 por este 4 elevado a la x. ¿Sí? Esta es la base siempre es positiva.
El número este es un factor que está multiplicando esta expresión. Que lo único que va a cambiar con respecto a esta, que vos todos estos valores que te den acá van a ser negativos porque uno primero va a resolver la potencia y luego lo va a multiplicar por menos 1. Entonces cuando yo digo 4 a la 0, 1, por menos 1, menos 1. 4 a la 1, 4, por menos 1, menos 4. ¿Y qué le va a ocurrir a la gráfica? A la gráfica le va a ocurrir esto. Va a ser así. Va a ir haciendo esto, va a ser simétrica respecto a ese eje vertical. ¿Sí? Esta función tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0, las dos hacen, el eje les hace asíntota. Esta es la negativa, dijimos, menos 1 por 4 a la x, va a ser esta. Y esta sería la positiva. A nosotros nos dan una función ahora, la función f de x menos 2 por 3 a la x más 4, que yo voy a hacer igual para que se note la función acá, 2 por 3 a la x más 4, sería la misma, pero esta positiva y esta negativa. Si yo hago una tabla de valores, que es lo primero que uno puede empezar a hacer cuando ve esto, dice, si uno le da valores a esto, yo le doy el 0, digo 3 a la 0 es 1, 1 por menos 2 es menos 2, y menos 2 más 4 me da 2, cuando la x valga 0, acá va a valer 2, y si acá fuera 0, sería 3 a la 0, 1, por 2, 2, más 4, 6. Me da otro valor porque es este signo el que me hace cambiar la situación. Si le doy el 1, 3 a la 1 es 3, 3 por menos 2 es menos 6, y menos 6 más 4 me da menos 2. Ya si le doy el 2, esto me va a quedar grande porque 18 por 2, 36, me va a quedar un número muy grande. Entonces le voy a dar el menos 1, a ver qué pasa. 3 a la menos 1 es 1 tercio por menos 2 es menos 2 tercios, y ese menos 2 tercios le tengo que sumar 4. 4 enteros son 12 tercios, a 12 tercios le saco 2 tercios, me da 10 tercios. Muy bien, le voy a dar el menos 2, a ver qué me da. 3 a la menos 2 me da un noveno por menos 2 es menos 2 novenos, y al menos 2 novenos le tengo que sumar 4. 4 enteros son 36 novenos, 36 menos 2 me da 34 novenos. Muy bien. Yo creo que con esto puedo aproximar mi gráfica, ¿sí? Esos valores que están en fracciones los puedo llevar a decimal. Hago un sistema de ejes cartesianos, x e y, y ahora digo, 0 para la x, 2 para la y, 0 para la x, 2 para la y, 1 para la x, menos 2 para la y, 1 para la x, menos 2 para la y, tengo este punto, menos 2 para la y, menos 1 para la x, 10 tercios es 3,3, así que va a estar por acá. Y menos 2 para la x, menos 2 para la x es 34 novenos. Es decir, 27 novenos son 3 enteros. 27 novenos son 3 enteros. Así que esto es menos de 4. Está bien, va a estar acá. Este sería 2, 3, casi 4 ahí. Y esta gráfica, claro, esta es una gráfica que acá en 4... Por este 4 hay una asíntota horizontal que nunca la va a tocar. Entonces el gráfico va a quedar así. Este es el gráfico, es una función. La base es mayor a 1, es decir, si fuera positiva sería creciente. Si esta fuera la gráfica, sería esta así y de acá iría para allá, para arriba. Porque es positiva, porque la base es mayor que 1, pero cuando la función está negada, ocurre todo lo contrario. Lo que iba a ser creciente se va a transformar en decreciente. Esto dándole bien estos valores, esto ayuda bastante a sacar esto. Si uno quiere sacar puntos de contacto con los ejes, este punto de contacto con el eje Y sale solamente dándole el valor 0 a la expresión y hacer 3 a la 0, 1 por menos 2, que uno ese cálculo lo puede hacer, dice intersección con el eje Y.
¿qué hago? Digo, bueno, hago mi función, la evalúo en 0, entonces hago menos 2 por 3 a la 0 más 4. Eso fue lo que hicimos. Entonces esto es 3 a la 0, 1 por menos 2, más 4 me da 2. Así que esto corta en el punto 0, 2. Intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Entonces hago 0, la y, es decir, la función. Digo, ¿para qué valor la función vale 0? Bueno, pongo acá el menos 2 por 3 a la x más 4 y tengo que resolver esta ecuación. ¿Cómo puedo resolver esta ecuación? Bueno, yo lo primero que haría, pasaría el menos 2 por 3 a la x al otro lado, sumando. Lo voy a, de acá, me voy a trasladar acá. Vamos a hacer la ecuación acá, que tengamos espacio. Tenemos esto, 0 es igual a ¿qué? A menos 2 por 3 a la x más 4. Esta ecuación, para hacerla, puedo hacer esto. Esto que está restando, yo lo paso al otro miembro. Pasa sumando. Muy bien, a este 0 me queda lo mismo. Y ahora el 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y esto me va a quedar 3 a la x igual a 2. Acá para resolver esta ecuación, 3 a la x igual a 2, hay que aplicar una propiedad del logaritmo. Esta propiedad del logaritmo que dice, mire, el logaritmo de algo elevado a un exponente es igual a ese exponente multiplicado por el logaritmo de algo. Es decir, el logaritmo es una operación que me permite bajar un exponente con una propiedad. Entonces, si yo acá le aplicara logaritmo a 3 a la x y logaritmo al 2, eso me permite bajar el exponente esa x, y eso me queda x por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 2. Y ahora, como cualquier ecuación, la x queda sola y el logaritmo de 2 queda dividiendo al logaritmo de 3. ¿Y eso cómo se hace? Calculadora. Digo log de 2 dividido log de 3, que me da 0,63. Y está bien porque acá se nota esto, que es menos de 1, ¿ves? Pasa por ahí. Y ese es el valor de x, que es aproximadamente 0,63. Esa es la intersección con el eje x. Y la intersección con el eje y es este cálculo. Y ahora, ¿qué más se puede estudiar de esto? Si es creciente o es decreciente. Si uno nota, acá esta función va decreciendo. Entonces es decreciente. Decreciente. ¿Sí? Bueno, acá vamos a repasar el ejercicio B. Este es un menos 2 por 3 a la x más 4. Lo que hice primero que nada acá fue una tabla de valores. Le di 0 a la x, resolví este cálculo. Le di el 1, le di el menos 1, le di el menos 2. No le di valores más grandes acá porque me quedaba muy alto el resultado. Entonces después fui buscando estos valores en la recta. En 0 me dio, en 0 me dio menos 2, y acá es menos 2. Ah, esta tabla, claro, esta tabla es acá, claro. En 0 me dio 3 a la 0, no, esto me dio 2, perdón. 3 a la 0 me dio 1, por menos 2 es menos 2, eso es lo que me dio menos 2, sumado 4 me da 2 positivo, así que acá en 0 me dio 2 positivo. En 1 me dio 3 a la 1, 3, por menos 2, menos 6, más 4 me dio menos 2. En 1 me dio menos 2, ¿sí? Muy bien. Después, en menos 1, ¿sí? En menos 1, esto me dio 10 tercios, que son 3,33. Y si yo vengo al menos 1 acá, acá está el menos 10 tercios, ¿sí? Y si vengo al menos 2, que en realidad no es menos, este es el eje X, ¿sí? Esta es la asíntota. Es 3,33 positivo, y en menos 2 me da el 34 noveno, que es un poco menos de 4. Si yo uno esos puntos, esto queda decreciente la función.
Si ustedes quieren hacer analíticamente los puntos de intersección con los ejes, cuando quieren saber dónde corta el eje Y, deben hacer a la función, hacerla 0 la X. Entonces hacen ese cálculo y eso les da 2. Es decir, en 0, 2 está la ordenada al origen, acá. Si quieren saber la intersección con el eje Y, deben saber dónde se hace 0 la función, que es acá. Entonces acá para eso hay que resolver una ecuación. Vine, la empecé a resolver acá la ecuación, lo primero que hice, todo este término que estaba sumando, restando lo pasé sumando, luego el 2 dividiendo y me quedó esta expresión exponencial 3 a la x igual a 2, que no se puede resolver si no es aplicándole logaritmo a ambos miembros, esta expresión logarítmica que me permite bajar el exponente, entonces por eso que acá bajo la x y esto que está multiplicando pasa dividiendo, luego realizo ese cálculo en mi calculadora y eso me da 0,63, que es este valor. 0,63 es ese valor. Es donde corta el eje X. Muy bien.